Abra su Biblia, hermano, en la carta a los Romanos. Gloria a Dios. Epístola del apóstol Pablo a los hermanos en Roma, capítulo 1, versículo 28. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Tome su lugar. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuándo se hace, hermano, lo que no conviene? ¿Y por qué no conviene? Bueno, pues no conviene porque si lo hace le va a ir mal. Por eso no conviene hacerlo, porque le va a ir mal. Pero ¿de dónde viene eso, hermano? Dice que de una mente depravada. Depravada, hermano, puede alcanzar hasta niveles muy altos de maldad, muy altos. Por ejemplo, los aspectos morales. ¿Qué puede usted pensar de un dirigente, un líder espiritual en una sinagoga con su campana arriba y que sea tachado de pederasta o pedófilo? Si no entiende esos términos, para los que no lo entienden, es el abuso sexual a los menores. Eso abarca el término, hermano, depravado. Pero no solamente eso, también abarca, hermano, en el sentido de desviación. Alguien que va en una dirección incorrecta. Bueno, si va en una dirección incorrecta, le va a ir mal. Pero entonces, hermano, ¿de dónde viene todo esto? La Biblia dice de dónde. Y es el único libro, es la única información. Esa información es única, exclusiva de este libro. No lo va a encontrar en los escritos de Darwin, en los escritos de psicología, en los escritos de doctores, filósofos, científicos. No lo va a encontrar. El único libro, hermano, que define la realidad de la desviación o de la maldad o del pecado es la Biblia. Amén, gloria a Dios. ¿Y qué dice la Biblia, hermano, con respecto a esto? ¿Por qué, hermano, al hombre, verdad, le da por pervertirse? Bueno, aquí dice que Dios los entregó. Sí, Dios los entregó. Dios les dio la libertad, pero dice por qué. Bueno, aquí aprovecho también para decir, cuando alguien se pregunta, ¿por qué siempre me va mal? ¿Se ha preguntado eso? A lo mejor no siempre, pero hay momentos en los que seguido le pasan cosas malas. Y luego se pregunta uno, pero ¿por qué a mí siempre me va mal? ¿Será mala suerte? ¿Será el destino? ¿Será el infortunio? ¿Será mi familia? ¿Será el mal vecino? ¿Será el compañero de escuela? ¿Qué será? ¿Por qué siempre me va mal? Solamente hay una respuesta, hermano. Y la respuesta es la siguiente: el hecho de que no consintamos tener a Dios en nuestra noticia. Sí, hermano, dice, como a alguien no le parece tener a Dios en su noticia, entonces dice la palabra del Señor, hermano, que Dios lo suelta. Dios mismo lo entrega a una mente que piense pensamientos que lo desvíen.
que lo tuerzan. Y bueno, también voy a aprovechar, hermano, para decirle, aparte de que este es el único libro que le dice la realidad de lo que está pasando en su vida, es también el único libro que le da la forma de restauración. Amén, gloria a Dios. De restaurar esos pensamientos para que ya no vaya torcido, sino para que ahora pues encauce su vida a un camino derecho, a una vida de rectitud, a una vida eterna con el Señor. Este, hermano, también es el único libro, ¿verdad?, que le da pues la solución, hermano, voy a decirlo, a esa enfermedad, porque pues es una enfermedad, hermano. Vivir sin la noticia de Dios. Ahora ya no se vive, hermano, sin la noticia de Dios, porque ya no existan medios. Los medios ya los hay. El Señor envió a sus discípulos y dijo que el Evangelio llegaría hasta lo último del mundo, hasta lo último de la tierra. Y yo pienso que ahorita, hermano, ya no es una excusa, ya más bien es un pretexto el hecho de no querer vivir notificado por la palabra de Dios. Por eso ya no ponga, ¿verdad?, pretexto, excusa, lo que sea. La palabra del Señor, hermano, está hablando en un tiempo pasado, y como a ellos no les pareció, Dios los entregó. Tiempo pasado. En este tiempo, hermano, no había muchas iglesias, o a lo mejor ya estaba Éfeso. Vamos a escudriñar esa parte, ¿sí? La primera iglesia cristiana fue judía, fueron los judíos que creyeron en el Señor. De ahí se vienen haciendo otras iglesias, y bueno, pues habrá algunos problemas, hermano, porque pues los judíos eran muy celosos, principalmente por la circuncisión, y casi por todas las cosas, pero si algo predominaba era la circuncisión. Por eso vemos que los hermanos en las iglesias tenían ese problema, que pues había quienes decían que se tenían que circuncidar, porque la primera iglesia fue judía. Para este tiempo, de cualquier forma, hermano, bueno, está empezando la iglesia cristiana, están empezando las iglesias de los gentiles. No se puede estar refiriendo a ellos. Entonces, si no se refiere a ellos, ¿a quién se refiere? Pues a los judíos. No sé si ayer alguien leía y decía que Dios los escogió, no porque fueran los más, sencillamente por lo contrario, porque eran un pueblo débil, eran los menos, eran los pocos. Dios los escogió, a ellos se tiene que estar refiriendo. Y claro, ¿por qué no decirlo? También, hermano, se tiene que estar refiriendo a los que hoy en día igual rechazan la palabra del Señor. Dice que Dios los entrega o los suelta para que den rienda suelta a sus pensamientos, hermano. Así dice la palabra del Señor. Y bueno, le di un ejemplo y lo vamos a comprobar, hermano. Hoy en día ha habido ministerios desde católicos, bautistas, sectas, ¿verdad?, acusados de lo mismo: pederastía, abuso sexual, violación, privación de los derechos humanos, privación de la libertad. Gloria a Dios. Ha habido ciertas acusaciones. Bueno, que se diga de un mundano, hermano, no es tan relevante, no causa quizás tanto
problema, ¿verdad? Cualquier lugar podemos encontrar, ¿verdad? Pues gente involucrada en la fornicación, en pecados. Pero cuando un ministerio, hermano, se ve involucrado en esto, pues yo pienso, hermano, no hay tampoco de qué sorprenderse ni de qué espantarse, porque un líder que no vive la palabra del Señor es muy visible, hermano. Si no lo distinguimos es porque nos dejamos engañar, o muchas veces porque tenemos cobardía, ¿verdad? Hay quienes por cobardía pues, no le dicen al ministro: estás mal en esto. Prefiero tener tu amistad, prefiero tener tu amistad que perderla, ¿verdad? Pero es muy visible, hermano, cuando una persona anda en malos pasos. Ahora vamos a leer, hermano, porque no le di un ejemplo que no esté fundamentado en la palabra de Dios. ¿Qué le pasó a todos estos que no quisieron tener a Dios en su noticia? Yo no sé si usted lo ha enseñado en su iglesia, pero hay una pregunta, hermano, en el mundo que se debate mucho acerca de un movimiento que se está levantando hoy en día y que está tomando mucha fuerza. Esa cosa de los homosexuales y las lesbianas. Luego se pregunta: ¿nace o se hace? El homosexual, la lesbiana, ¿nace o se hace? Gloria a Dios. ¿Usted qué opina, hermano? Bueno, yo opino lo que la Biblia dice. Es una forma de depravación. ¿De dónde surge? Pues de que Dios lo soltó. Dios ya no le dio cuidado para que su mente tenga castidad. Dios lo soltó. ¿Y por qué lo soltó? Porque vino la palabra de Dios y la desechó. ¿De dónde surgen esos grupos? Pues de no querer tener a Dios en su noticia. Así dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo. Regrese hasta el versículo 23. Y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes. Paz de Cristo, hermano. ¿No les había dicho Dios el día que yo hablé con ustedes? ¿Ninguna imagen vieron? ¿Se acuerda que Dios reclama eso? Bueno, ¿y por qué no vieron ninguna imagen? Es que dice la Biblia: para que no vayas y hagas lo que hacen otros pueblos. Hacen una serpiente de bronce, de madera, de palma, de papel, de yeso, y se hincan. Y dice el mexicano, se burla: miren, los egipcios se hincan ante un caracol, ante una rana, ante un tiburón. Vienen ellos y se ríen de nosotros. Miren, se hincan ante la imagen de un humano. Es el juego del diablo, hermano. Aquí nace la idolatría, en cambiar la imagen del Dios incorruptible en semejanza de hombre, hasta del sol, de la luna, de las estrellas. Pues este pueblo, hermano, que no vio imagen, sirvió, dice el Antiguo Testamento, a todo el ejército del cielo, a todos los signos del zodiaco. Ante ellos se postraron. Hoy no se postran. Hoy el Dios está aquí enfrente. Y cuidado con que se le caiga porque llora, porque se le rompe su Dios. ¿Sí me entendió, bueno? O se lo explico con detalles. A veces lo usamos para esto, lo que sea, para subir 2, 3 de la mañana, la persona conectada. Sí. Y nos reímos de los cárteles. Colgaron a una persona en un puente,
Todo eso video, vi o escuché. Ahora que estuve 3 meses en Zacatecas, muertos, asesinados, niños de 13 años repartiendo droga, sus padres saben, mucho descuido, hermano. Y decimos, violencia, qué malvados. Tú sabes cuando un padre azota a su hijo sin darle enseñanza, sin darle doctrina y sin darle disciplina, es la peor cobardía que tú puedes hacer como padre. Usted no, porque usted tiene notificación de la palabra de Dios. Pero si alguien lo hace, tenga en cuenta que eso es como cometer un aborto, meterte un fierro en tu matriz y sacar a un bebé. Eso es agarrar a un niño en las orejas y levantarle las patillas y quitarle la camisa y paz. Es lo mismo, hermano. ¿Eso qué tiene que ver con esto? Mucho. Dicen que de tanto estar ahí, las personas, ahora el promedio en la hora en la que se están durmiendo, ya no es a las 8 o 9 de la noche, como cuando llegó la señora TV o televisión, o aparecieron las videocaseteras, unos discotes así, ¿verdad? No, ahora es a las 2 de la mañana y a las 3 de la mañana. Pues se dice que el estar tanto tiempo, hermano, considerando esas cosas, causa inflamación al cerebro, pueden llegar tumores, derrames. Pero eso es lo de menos, ¿verdad? A lo que yo le quiero decir es la locura de la violencia. Porque luego decimos, mira qué violentos son, qué tanto mal hacen. Violencia, hermano, no solamente es matar, sino gritar, tratar mal, ser prepotente, no dejarte explicar, no permitir que alguien te hable, te diga. De tanta inflamación en el cerebro y de tanta falta de reposo, hermano, dicen que el hombre se hace violento, irritable, poco aguantable. O sea, no aguanta mucho. ¿Cómo ve? Y todas estas cosas, hermano, van de mal en peor. Hay muchas cosas en la Biblia que quisiéramos tratar, ¿verdad? Pero bueno, yo también no voy a poner un tiempo, porque si no, nos vamos de corrido y ya no acabamos. Vamos a ver, hermano, que la palabra del Señor nos notifica cómo el hombre, hermano, tiene exactamente su principio de maldad en la cabeza. Todo está, hermano, en la mente. Todo el desarrollo del ser humano, de ahí depende. Gloria a Dios. Y yo le quiero decir una cosa. La palabra de Dios, hermano, es poder. Es poder. ¿Qué puede? Todo. Nos sacó de la muerte a la vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de los filos. Y penetra, hermano, no solamente en la mente, aún este cuerpo es tocado hasta las más ocultas coyunturas. Lo quiebra, entra, lo transforma. Gloria a Dios. Usted tiene fe de que Dios lo puede sanar, que Dios puede sanar su cuerpo. Pues dice que su palabra es salud. Lean la versión antigua en los Salmos, y la mayor parte de los versos no traduce salvación, traduce salud. Será medicina en tu ombligo y tuétano a tu hueso. Da salud al cuerpo, da salud al alma. Gloria al Señor. Alguien puede decir, hermano, si estoy enfermo físicamente, Dios sabe. Dios sabe si se va a morir de eso, porque también de enfermedad se mueren los cristianos. Amén. También de eso, hermano. Pero bueno, se ha preguntado.
receta, hermano? Pues lo que receta es la Biblia, palabra de Dios. Pero me recetaron otras cosas, bueno, la fe de cada quien. Gloria a Dios, bendita la palabra. Pero ¿cómo está eso, hermano, de que sana el alma? ¿Cuáles son las enfermedades del cuerpo, hermano? Cáncer, diabetes, tantas cosas. Y del alma, bueno, el principal es el pecado, que de ahí, hermano, se hace un árbol grandísimo. Hay quienes están enfermos de depresión, de envidia, no se diga. Lo que más abunda en las iglesias, hermano, la falta de perdón. Gloria a Dios. Dice la Biblia, entre tanto que estás en el camino, procura ponerte en amistad con tu adversario. No sea que llegues al juez, el juez te entregue al alguacil y él te ponga en la prisión y de ahí ya no vas a poder salir hasta que pagues el último maravedí o cuadrante. Oye, hermano, entonces van a salir. Sí, pero para ellos no es ninguna victoria, porque el día que salgan de esa prisión es para salir a una condición peor. Ahora sí, como se dice, hermanos, saldrán de Guatemala para entrar a Guatepeor, saldrán del infierno para ir al lago de fuego. Qué triste, hermano. Dele gracias a Dios que usted está vivo y puede voltear a un lado a ver a su rival y decirle: hoy Dios tocó mi corazón, tenía años que no disponía mi mente a perdonarte, te perdono. Te tenía mucha envidia porque tienes mejor cuerpo que yo, estás más bella que yo. Los hombres se fijan más en ti. El problema no era tuyo, ahora me doy cuenta que el problema es mío. Soy envidiosa. Perdóname, atenté muchas veces contra ti, hice bullying contra ti, incité a amigos incluso para quitarte la vida. Perdóname, hoy en la palabra del Señor aprendí que estaba enferma. Gloria a Dios. Alguien dice: hermano, la palabra del Señor tiene poder para cambiar esa mente. Hermano, pues si tiene el poder de dar vida, de sacar de la muerte para darnos vida, ¿podrá cambiar esas cosas? Sí. Y es bien fácil, hermano, entrar y empezar el tratamiento de salud. Gloria al Señor. ¿Sabe cuál es? Bien fácil. Siéntese. No esté volteando qué pasa hacia atrás, a su lado. Ponga atención a la palabra de Dios. Y de una forma invisible, pero muy poderosa y efectiva, una transformación empieza en su vida. Gloria al Señor. Y miren, lo que antes pensamos no poderlo superar, ahora en el Señor somos más que vencedores. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque es la fuerza alcanzada y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pues hay alguien aquí que por primera vez escucha el Evangelio. No diga: es bonito y no, pero no voy a poder. Diga: es bonito, es hermoso y con la ayuda de Jesús voy a poder. Porque pues ahí está el problema, hermano. Mira, vamos a ver algunos pasajes. Una de las más grandes enfermedades, hermano, el dinero. Gloria a Dios. Lucas. ¿Qué piensa el hombre, hermano, de lo material hoy en día? Hoy Dios nos puede confrontar a muchos, hermano, con su verdad. Muchos se han hablado de la verdad y gloria a Dios, aleluya. Pero estaría dispuesto
a dejarse transformar por esa verdad. Yo le pregunto, ¿hay alguien aquí que se sienta ya completo? Lucas. Gloria a Dios, aleluya. Alguien que esté confiado y que de repente Dios toque una parte. Dios me dio la oportunidad de poder platicar 10 minutos con una persona que está aquí, ¿verdad? Yo por lo regular, hermano, soy muy serio, ¿verdad? Me cuesta mucho entablar comunicación. Pero no sé qué me pasó. Le pregunté a la hermana, ¿cómo está, hermana? Pues bien. ¿Trabaja, hermana? Como nos anda acompañando. Sí, hermano, trabajo. Dejé el trabajo por el Señor. Eso sí se escuchó atrás. Dejé el trabajo por el Señor. ¿Sabe que cuando llegó el Evangelio fue lo primero que se dejó? ¿A quién llamó el Señor primero? Si me equivoco, corríjame. Fue a Pedro y Andrés. ¿Qué eran? Y fíjese qué noble. Encontró después a otros y estaban tejiendo sus redes. Eran trabajadores pobres. Porque yo pienso, hermano, que un trabajador rico dice, ya se rompió la lona, échala para afuera y cómprate una nueva. Ya se desvieló el carro, échelo al huesario. No le eche al huesario, regáñeselo a un hermano que lo pueda reparar, hermano. Eso es lo peor que se hace con un vehículo. Bueno, si tiene necesidad, o que le diga el hermano cuánto es el huesario, hermano. 2,000 pesos, pues yo le doy 3,000. Bueno, por la voluntad se lo regalo, arréglenlo. Pero hay gente que los puede de esa forma, hermano, como en Estados Unidos o en las fronteras. Yo he escuchado que ahí se descompone algo, déjalo, vamos por otro. No así Juan, no así Pablo, Pedro, perdón. Unos de ellos, hermano, estaban tejiendo sus redes porque eran pobres. Gloria al Señor. No tenían grandes cruceros para pescar, a lo mejor ni lanchas con motor. Si eso tiene, glorifique a Dios, tiene mucho. Gracias a Dios. Y yo me gozaba con esta hermana. Me vino a la mente Moisés. Moisés pudiendo ser, hermano. No sé. A ver, ayúdenme. ¿Quién pudo haber sido Moisés? ¿Vladimir Putin o más? Egipcio. Lo recogió la hija de Faraón, pudiendo ser Faraón. ¿A quién lo compararía usted hoy en día? A John no sé qué de Corea del Norte, que tiene atemorizado a todo el mundo, siendo una nación así, cuando la nación es así. Pues Moisés, hermano, pudiendo ser Faraón, el hombre más poderoso de la época, decidió no las bendiciones de Cristo, los vituperios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y qué son vituperios? Santo es el Señor Jesús. A mi madre le dijeron cuando aceptó el Evangelio, mis abuelos, desde este momento dejas de ser nuestra hija. Bueno, yo pensé que no se lo iban a cumplir. Pasa el tiempo, se muere uno, se muere otro, se muere un hermano, tíos, tías, y vieron que sí se lo cumplieron. Yo pensé que eran puras palabras, pero sí se lo cumplieron. Y yo nunca vi a mi mamá, yo no tengo papá. ¿Cómo no? Tiene al Padre del universo. Él es padre de huérfanos, hermano. Es esposo de viudas. Gloria a Dios. Imagínese Moisés renunciar a toda esa gloria por los vituperios de Cristo. Bendito sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le digo a la hermana, pues ya sé lo que viene, hermana. Perdió sus beneficios, ¿verdad? Por
Porque cuando alguien se sale y está próximo, hermano, a grandezas, a jubilaciones, eso es lo que quieren las empresas, que se salgan para no darles. Eso me causó más gozo del que ya tenía, hermano, de verlos a ustedes aquí y de tenerlos con nosotros. Estábamos gozosos, el gozo se aumentó. Gracias a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque es un gozo. ¿Quién hace eso? Bueno, de seres humanos, ¿quién deja todas esas cosas por el Señor? Dice que Él dejó toda su gloria siendo forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Gloria a Dios. ¿Ves como un rey sentado se tropieza un siervo? ¿Le tiende la mano? Dios es el único rey que hizo eso. Se cantó un canto muy bonito ayer. Gloria a Dios. Que el Señor nos tendió la mano. ¿Y dónde estábamos? En la cuna de Inglaterra, en la cuna española de los reyes. No, hermano, estábamos en el estiércol, siendo lo más vil y menospreciado que pudo haber existido en este mundo. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo. Vino el Señor y nos tendió su mano Gloria a Dios. de poder. Gracias a Dios. Maravilloso Dios. Y ahora lo tenemos aquí como Padre. ¿Qué podemos más pedir, hermano? Señor, pues yo no puedo dejar de vender licores porque pues es mi fuente de trabajo. Yo no me lo tomo, pero emborracho. Yo no me pongo esas minifaldas, pero no es lo mismo vendérselas al que las usa. Santo es el Señor. ¿Sabe qué dijo Joaquín Moera Guzmán? Que nosotros somos los malos, porque lo que le hicieron a él desintegra familias. Esa es la enfermedad que tiene ese hombre, hermano, y todo el mundo. Llegan, me arrestan, ¿por qué me privan de mi libertad? Yo nomás vendo droga, pero yo no le pongo un arma a un joven para que se la fume. Imagínese ese pensamiento, hermano. ¿Usted podría pensar así? No, hermano. Los primeros trabajadores dejaron su trabajo y no dejaron que se formara una muralla aquí, porque aquí es el problema. ¿Cuándo te empiezas a transformar tú y cuándo me empiezo a transformar yo? Cuando la palabra del Señor empieza a trabajar aquí, porque aquí es el problema. Señor, ¿me va a alcanzar? No me puedo dar mucho testimonio, hermano. Si nos alcanza. Yo no tengo trabajo fijo, hermano, porque pues el día que me sale una eventualidad, una ocupación en el Señor, dejo el trabajo. Le aviso al patrón, yo no voy a trabajar con usted. Pues si me espero un mes o 2 semanas, hay quienes dicen, bueno, pues ¿quién te crees? Ni yo, que soy el patrón. Bueno, pues usted dice, no, pues no, pues adiós. Hay quienes sí me esperan, hay quienes no. Y gracias a Dios, hermano, porque nunca nos ha dejado. Nunca. Yo nunca pensé tener un carro. Y aquí con mi concuño compramos uno desviado. Bueno, él lo compró, no le pude pagar, no se preocupe, lléveselo usted 2 horas más a Puebla. En ese nos venimos, hermano. Venimos con todos los regalos de boda. Y acá nos esperaba ropero, cama. ¿Qué más le podemos pedir a la vida, hermano? Nada. Y nos pregunta el Señor, ¿qué puedes dejar por mí? Señor, pues es que no es un trabajo, hermano. Es que hay trabajos que dan mucha remuneración y dan mucha buena vida y dan mucho bienestar. Ahí anda uno convirtiéndose al cristianismo, ya. Le hablo uno al compadre. Compadre, tengo una pantallota que vale 30,000 pesos y la dejo en 20,000. Dice el hermano, para aprovechar, hermano. ¿Qué dice la Biblia?
No sé qué lugar llegó Pablo, se convirtieron los hechiceros, los brujos, y trajeron todos los libros que formaban una grande cantidad de plata y lo vendieron. ¿Qué hicieron? O sea que el conocimiento sí lo tenemos. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo es el Señor Jesús. El trabajo, las riquezas, la hacienda, el bienestar. Vamos a Lucas, en el capítulo 12-13. Y díjole uno de la compañía: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Gloria a Dios. ¿Cuál es la mente que piensa, hermano? Ya murió papá, ya murió mamá. Vengan mis hermanos, quédense con todo. Yo no lo necesito. ¿Habrá una mentalidad así? Triste, triste. Iglesias separadas por un cacho de tierra. Gloria al Señor. Aquí el lugar que tenemos está mi nombre, hermano, porque una persona ofreció un terreno y por unas deudas una hermana no lo quiso, otro hermano no. Cuando yo me quedé aquí, me vino a la mente, ¿verdad?, esa persona. Y véndamelo, se lo donamos. Ahí va, crecimiento. Lejos sea que por mi mente pase lo que pasa por otras cabezas. Hacen un edificio, hermano, 2 edificios en la propiedad del pastor. Se hace el molesto. Y qué curioso, no sacan a la familia del pastor. El pastor saca a todas las familias de la iglesia. En las iglesias pasa eso. Por eso yo le pregunto, en la vida normal, ¿quién es el hombre que dice: vengan mis hermanos y vamos a compartir con lo de papá y mamá? ¿Se hace eso? Casi no, hermano. ¿Por qué? Porque la mente está enferma, hermano. La cabeza está enferma. Gloria a Dios. Yo le dije: no eche su carro al huesar. Su hermano está peor de pobre, de situación, hermano, que usted. Regálese para que le aproveche. Si se lo regala con pues mejor. Gloria a Dios. Es un buen acto. Porque esa no es la mentalidad del mundo, hermano. La mentalidad del mundo siempre va desviada, torcida. Siempre, hermano, cuando no está Dios. Por ejemplo, ¿qué pasa aquí en Puebla, hermano? Esto. Amor por el dinero, atesorar. Dichos, por ejemplo, aquí, hermano, en estos ranchos, la gente dice: ¿para qué me hago cristiano? Para 2 cosas: para tener muchos hijos y ser pobre. Por eso no me hago cristiano. Me lleno de hijos y voy a ser pobre. Y el dicho es: una familia pequeña vive mejor. Le cuento la historia de casi todos los fines de semana aquí en Puebla. Alemanes, españoles, argentinos, hijos únicos, les llaman juniors, jugando carreritas aquí a uno que pasa la pista. Los mandan a las escuelas, se van a los bares. Pero ellos pueden casi todo, hermano, porque tienen mucho dinero. Una familia pequeña vive mejor. No traen un bocho, tampoco traen un Jetta, traen Porsches, Ferraris. Bueno, se muere el Junior en un accidente. Iba borracho, llevaba 7 compañeros, se caen al puente, se matan todos. ¿Sí? Felicidades. Gato millonario. ¿Ha escuchado eso en Estados Unidos? Sí, gato millonario. Murió el Junior y murió el papá y murió la mamá. Y dejaron de heredero al gato. ¿Es una enfermedad o es una sanidad? Y es la noticia, hermano: gato millonario, perro millonario. ¿Dónde se quedó el término? Una familia pequeña vive mejor. ¿Se lo leo? No lo va a escuchar así, yo le estoy hablando en una forma parabólica, pero le voy a leer la Biblia. Dice:
Déjenme, me moví un poquito. Le leo, dice: Mas él dijo: hombre, ¿quién me puso por juez o partidor sobre vosotros? Y díjoles: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y refirióles una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había llevado mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde dejar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis alfolíes y los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, huélgate. Se muere el hijo, hermano, y la desgracia en los padres. La tortura. ¿Para qué le regalé? ¿Para qué le di? Mejor le hubiera enseñado a trabajar. Sí, así le dijo muchas veces el Señor a Saúl: si hubieras, y si hubieras hecho caso, si hubieras escuchado la palabra del Señor. El Señor dijo, hermano, lo que dijo el sabio Job cuando lo perdió todo. Él no se molestó con Dios. Es lo que más me gusta de ese hombre, más que su temor, su reverencia y más que todas sus virtudes. Algo que me gusta mucho de Dios, de él, hermano, es que no se enfadó con Dios. Gloria a Dios, aleluya. No, hermano. Digo, porque a veces uno hace muchas cosas malas. Y yo he escuchado a muchos hermanos que al primero que culpan es a Dios, cuando a Dios no lo toman en cuenta. Gloria a Dios, aleluya. Llega el hermano y le dice: hermano, tenga cuidado con ese negocio porque le va a ir mal, le va mal, y culpa a Dios. Joven, tenga cuidado con ese borracho, tenga cuidado con ese hombre. No, a mí me gusta, hermano, le va mal y culpa a Dios. No escucha la voz de Dios y culpamos a Dios. Y mira, este hombre, hermano, no culpa a Dios. Él dijo una realidad muy grande: desnudo nací, desnudo me voy. ¿Qué perdí? Perdiste tus bueyes, sí, pero el Señor me los había dado. Perdiste tus hijos, pues sí, pero el Señor me los prestó estos tiempos nomás. Perdiste todas tus cosas, sí, pero el Señor me las había prestado para que yo las administrara. Rompe su ropa, se viste en saco y cae en ceniza. Claro, hermano, ¿quién puede soportar ese dolor? ¿Quién, hermano? Pero él no pecó. Pensar, hermano, de esta forma, como estoy leyendo en Lucas, es pensar con una mente necia. Y díjole Dios: necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has prevenido, ¿de quién será? ¿De quién va a ser, hermano? Bueno, dice Eclesiastés: pobrecito de sus hijos en muchos casos. Digo, porque esto yo lo sé, hermano, lo hemos visto. De hecho, hasta se lo ponen ahí como una receta para ser millonario: no malgastar, no esto, no lo otro. Qué bueno. Pero yo he estado, hermano, en casa de ricos, donde pesan el azúcar, pesan el arroz, y pobre de la sirvienta que malgaste un poquito de jabón. ¿Qué me pasó? Me mandó el patrón a echarle, no conocía esa cosa que se llama almorol, y pues no leí las instrucciones. Que baño el mueble, hermano. No, hombre, hermano, casi me hizo llorar. Yo con ganas de decirle: oiga, se lo pago, aunque no tenía para pagárselo, me consigo, pero no me trate así, hermano.
miles de millones de fortuna y hacer tanto duelo. ¿Cuántos milímetros será aquí? 10. Hacer, hermano, tanto duelo por eso. Un hermano diría: no se preocupe, hermano, siga trabajando. Digo porque así ha pasado, ¿verdad? Así ha pasado. ¿De dónde viene esa mentalidad, hermano? Bueno, es que la gente tiene su tesoro, hermano, en su corazón, y lo que hay en su corazón, eso es lo que sale. Dicen que el hombre malo, ¿qué va a sacar de su corazón? Malas cosas. Y el hombre bueno, buenas cosas. Ahí no está la historia esa de la niña que pierde sus 2 manos porque le rayó su vehículo nuevo a su papá. Yo no sé si sea cierto. Cierto, ¿no? Sí hay esa cabeza, ¿no? Sí hay esas mentalidades. Para ellos lo de este mundo es un tesoro. Y donde está el tesoro, ahí está el corazón. Dice la Biblia que en el tiempo del final el hombre sacará su oro y su plata y lo va a arrojar. Porque un día se darán cuenta, hermano, lo vano, todo lo vano que está en este mundo. Dice la Biblia: ¿de qué le sirve al hombre si granjeare todo y al fin de cuentas pierde su alma? Oye, hermano, me voy de este mundo y dejo muchas cuentas en mi banco, muchos vehículos, dejo todo esto. Nunca pude tener un compromiso con la verdad. A mí me dijeron, y aquí, hermano, que me salga de tema, yo creo que me voy a salir para acabar. Se habrá abarcado muchos puntos, gracias al Señor. Esto es lo más importante que le quería decir, hermano. La cita con la verdad, hermano, consta de 2 cosas. Al final de tu trayectoria, o te pierdes o te salvas, nada más.